El regreso de Mateo. Es el título que hemos querido darle al primer episodio de nuestra segunda temporada. Historias cercanas de tiempos lejanos. Te habla Marcela Cardona y te doy la bienvenida a Descanso para el Alma Podcast. Hoy te voy a contar la vida de una familia que puede ser la tuya o la mía. Esta familia está conformada por 2 hijos y su padre. La madre, doña Adriana, falleció hace unos años. El papá, un patriarca antioqueño, don Santiago, ha construido una fortuna con el esfuerzo y el trabajo de muchos años. Es un hombre ecuánime, un padre amoroso y dedicado, un miembro distinguido de la sociedad antioqueña, temeroso de Dios y coherente en todos los aspectos de su vida. Ha educado a sus hijos Julio y Mateo en los mejores colegios y universidades, así como les ha inculcado valores y principios cristianos. Sus hijos tienen personalidades muy distintas. Mateo, el menor, es alegre, sociable, amoroso y aunque no es el más aplicado en sus estudios, ha pasado sus materias graduándose sin destacar. Lo que destaca de Mateo es su carisma personal. Es un chico empático, compasivo y dado al servicio a los demás, aunque suele darse unas fiestas con sus amigos bastante exageradas. Julio, el mayor, es introvertido y desconfiado. Buen estudiante y de pocos amigos. Ha estado al lado de su papá desde que terminó la universidad. Tiene un cargo en la empresa, aunque no directivo, sí en el área administrativa. Los empleados notan la diferencia entre la manera de ser de él y la de su padre. Mira a su hermano con recelo y desde niños está en constante comparación y reproche frente al comportamiento de Mateo. Don Santiago los trata con igual amor y evita a toda costa generar diferencias entre ellos. Es un padre justo. Mateo es un muchacho más independiente. Ha seguido haciendo cursos breves de diferentes disciplinas y está al margen de la empresa. Esto es motivo para que Julio haga constantes reclamos a su papá. Él cree que Mateo solo pierde el tiempo con sus proyectos sociales, descuidando los intereses familiares y la empresa. La pérdida de su madre afectó a sus hijos de formas distintas. Mateo se volcó a obras sociales, a sus amigos y también a la rumba. Julio se retrajo sobre sí mismo. Su padre es igual de condescendiente con ambos, pero Julio no lo ve así. Piensa que su papá tiene una preferencia por su hijo menor. Don Santiago, ante la pérdida de su esposa, se dedicó de manera casi exclusiva a sus hijos y enriquece su vida espiritual. Sabe que una madre no puede ser reemplazada. Quiere que sus hijos tengan su atención y presencia como padre de una manera adecuada. Julio trabaja con él en la empresa y lo acompaña muy continuamente. Por el contrario, Mateo quiere tener un emprendimiento de bicicletas en lo que su padre lo apoya, pero su indisciplina no le ayuda a avanzar. No ha llegado a concretar absolutamente nada. Por las redes sociales, don Santiago se entera de su agitada vida social y le preocupa que no siente cabeza. Lo ama mucho y quiere orientarlo para que tenga independencia, no solo económica, sino también emocional. Pero Mateo cambia de novia como cambiarse de chaqueta. Se van los 3 a un viaje a Europa. La convivencia de los hermanos es un caos. Don Santiago se siente muy triste y agobiado. Siendo un hombre creyente, encuentra refugio en la oración, la Eucaristía frecuente y su rosario diario. Es de pocos amigos, porque el sacerdote que lo orientaba y era su mejor amigo también falleció por los mismos días de su esposa. Le preocupan sus hijos, ambos, porque sabe que Julio, aunque está ahí a su lado trabajando en la empresa y cumpliendo las reglas de convivencia, está amargado y lleno de envidia con su hermano. Mateo le preocupa porque lo ve muy perdido y desorientado, rodeado de amistades que no lo edifican y parece que ha trocado los principios con los que fue educado. Un domingo estaban en la finca almorzando y Mateo muy serio le dice: «Papá, tengo algo importante que decirte. He venido pensando que mi vida no está aquí en Medellín. Esta ciudad es muy pequeña para mis aspiraciones. Mateo, ¿te quieres ir a estudiar al exterior? Eso me alegra mucho. ¿Quieres darle un nuevo rumbo a tu vida?» «No, papá, va más allá de eso. Quiero radicarme en el exterior para llevar a cabo los negocios que quiero hacer, que definitivamente en tu empresa no quiero trabajar». Su padre se queda serio y le dice: «¿Cómo piensas iniciar negocios en el exterior? ¿Con qué capital? Tú no tienes experiencia laboral y menos de emprendedor. Lo de las bicicletas no ha llegado a nada». «De eso precisamente quiero hablarte, papá, del capital. He pensado que repartas la herencia y me des la parte que me corresponde para llevar a cabo mis proyectos». Don Santiago siente un vacío en el estómago y un dolor en el corazón. Le responde serenamente:
así haremos, hijo mío. Con una mirada triste, mira a Julio que intenta intervenir y así lo detiene para que no hable. El contador de don Santiago le dice: ¿cómo es posible que usted haya aceptado este despropósito? ¿Dónde se ha visto que la herencia se entregue estando vivo el causante? Es una afrenta a don Santiago muy grande la que le está haciendo su hijo Mateo. Usted no debió haber aprobado esa idea loca. Don Santiago le dice: mire Andrés, usted seguramente atina mucho en lo que dice. Yo estoy llevando a cabo un acto de amor hacia mi hijo. Lo estoy dejando en libertad de encontrarse consigo mismo y con la realidad de la vida. Sí tengo un dolor profundo. Ese se lo llevo al dolor de Jesús en la cruz y allí siento consuelo. La gente en general tuvo un gran tema de conversación en todas las reuniones sociales por esos días. Unos opinaban acerca de la desfachatez de Mateo por pedir la herencia teniendo a su padre vivo, y otros criticaban a don Santiago por haber aceptado entregarle la herencia. Mateo recibió su dinero, sus propiedades y en pocos días terminó de venderlo todo, partió hacia Europa. Primero para darse unos días de descanso y luego iniciar su vida de negocios en los Estados Unidos. Su padre le hizo muchas recomendaciones, pero Mateo no escuchó. Para él don Santiago era un viejo anticuado. Lo de él era la libertad y una espiritualidad sin condicionamientos. Por eso practicaba otras cosas distintas a las creencias de la Iglesia Católica, porque a la Iglesia especialmente le sentía una aversión inmensa. No veía la hora de desvincularse de su familia, de la sociedad antioqueña, y sumergirse en lo que pensaba era la vida que él se merecía. Don Santiago extrañaba a su hijo, con el que tenía cero comunicación, pues Mateo nunca respondía a sus mensajes y menos aún sus llamadas. Tomó su herencia y se alejó de su padre, que seguía vivo. Lo dio por muerto, lo trataba como si no existiera, pues nunca le hablaba. Por redes sociales, Julio veía cómo su hermano se divertía en su viaje a Europa, acompañado de amigos, visitando casinos y lugares de lujo, gastando a dos manos, despilfarrando. Todos los días don Santiago, cuando terminaba su día laboral, miraba su celular esperando encontrar un mensaje o una llamada de Mateo. Julio, con su acostumbrado tono, le decía: tu querido hijo Mateo hoy dio una fiesta en Mónaco y ya tiene una nueva novia. Mateo fue cayendo en excesos, tomando licor y empezó a consumir también drogas. Su sueño de empresario se fue posponiendo y el dinero se fue extinguiendo. Terminó en Nueva York, que le propusieron allí unos negocios, pero cayó en manos de una red de estafadores que lo dejaron en la calle. Tuvo escasamente para pagar la cuenta del hotel y con el peso del fracaso le pidió al gerente le diera un empleo allí. El gerente le dijo que podía trabajar en la cocina. Los turnos eran extensos y en su oficio de pelar verduras y frutas no podía siquiera probar alguna de ellas. La alimentación estaba restringida para los empleados y el sueldo no le alcanzaba para casi nada. En invierno, metido en su cuartucho, vino a su recuerdo el rostro de su padre y sintió un dolor profundo. Se miró a sí mismo al espejo y no reconoció su imagen. Se dijo: en la empresa de mi padre los empleados son tratados con dignidad. Volveré y le diré: papá, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus empleados. Empezó a comer menos para ahorrar y poder comprar el tiquete de regreso. Repetía continuamente las palabras que le diría a su padre cuando regresara a casa. Don Santiago, mientras tanto, se veía envejecido y delgado. Era la comidilla de los círculos sociales. Incluso en la parroquia sabía que lo criticaban porque todos a través de las redes sociales conocieron las andanzas de Mateo y sabían por Julio que se había olvidado de su familia. Él se refugiaba siempre en la oración y no sentía que hubiese actuado mal al repartir su herencia y dejar en libertad a su hijo menor. En abril, cuando las flores de primavera ya salían, Mateo había ahorrado el dinero del tiquete para regresar a Colombia, a costa de aguantar hambre incluso. Durante el viaje repetía en su corazón lo que le diría a su padre. Anhelaba su cálido abrazo y sentirse en casa, aun si lo recibía tan solo en calidad de empleado. Don Santiago seguía cada tarde, cuando salía de su trabajo, mirando en su teléfono si Mateo le había enviado un mensaje. Julio le perdió el rastro, pues Mateo no volvió a publicar nada en redes sociales desde hacía meses. El día que llegó a su casa, estaba cayendo el sol sobre el tejado de la hermosa mansión en el oriente antioqueño. Don Santiago estaba sentado en el balcón leyendo un libro. Al ver llegar un taxi del que se bajó un muchacho escuálido y parecido a su hijo Mateo, bajó corriendo las escaleras y salió a su encuentro, pues supo que no era alguien parecido. Ese muchacho que había perdido el brillo era su hijo, su amado hijo Mateo.
Mateo al verlo empezó a decirle el discurso que tenía preparado desde hacía meses, pero don Santiago lo estrechó en sus brazos y entrando con él a la casa, llamó a uno de los empleados para que lo llevara a cambiarse por ropa nueva y le pusiera el anillo que había dejado, ese que le había regalado cuando cumplió la mayoría de edad. Llamó a unos amigos de Mateo que habían estado preguntando por él para que vinieran a una cena de celebración por su regreso. En medio de la cena llegó Julio y al ver las luces prendidas y la gente, preguntó qué estaba pasando. Anita, la empleada de toda la vida, le contó de la alegría del regreso a casa de su hermano menor. Entró furioso y le dijo a su papá: es el colmo, este hijo tuyo ingrato que se ha gastado todo despilfarrando la herencia que le diste, decide regresar y es recibido con una cena de celebración. Yo nunca he tenido un evento con mis amigos en esta casa. Don Santiago, muy afligido, le responde: hijo, tú estás siempre conmigo. Tu hermano Mateo estaba perdido y hoy lo hemos recuperado. Estaba muerto y hoy ha vuelto a la vida. Y hasta aquí la historia de hoy. Tal vez se te ha hecho muy cercana y familiar. Seguramente la has escuchado, pues no es otra que la parábola del hijo pródigo, la que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. No te pierdas Descanso para el Alma Podcast, un lugar donde las historias lejanas se vuelven cercanas.